Comienza la hora de los recuerdos en Radio Dejando Huellas. Vintage abre su túnel del tiempo para repasar la música, las costumbres, las máquinas y los objetos del ayer. Vintage, el baúl de los recuerdos en la 106.5 FM en la Comuna de La Reina. Hola, ¿cómo están? Gusto de volver a saludarlos después de una pausita que nos tomamos como por ahí por 2 meses y medio. Estamos dando inicio a nuestra segunda temporada de Vintage, el baúl de los recuerdos, aquí en Radio Dejando Huellas. Un hecho que nos pone particularmente contentos. Es la primera vez que nuestro programa tiene una segunda temporada. Recordemos que en televisión solamente tuvimos una sola temporada, ahora estamos iniciando una segunda y esperamos acompañarlos durante el fin de este año y también durante el inicio del próximo año 2026. Con los temas de siempre, con los temas del recuerdo, con los temas, es cierto, que marcaron época, con la música del ayer y en general con lo que nos evoca, sobre todo en estas fechas especiales cerca de Navidad, donde recordamos las cosas que nos regalaban cuando niños. Uno cuando niño, en mi caso en particular, tuvo distintas épocas. Tuvo una época que me gustaba mucho, o hubo una época que me gustaban mucho los autitos. Pedí eso siempre para la Navidad, autos de distintos tamaños, más pequeños que compraba más frecuentemente, o los más grandes que eran para estas fechas especiales, cumpleaños, las Navidades. En algún momento las maquetas de aviones que aparecerían en mi vida a fines de los 80 y están presentes hasta el día de hoy, en los cuales pasaba tardes muy entretenidas armándolas, haciéndolas volar, ¿cierto?, sobre el jardín, todo lo que yo armaba en esa época en mi mundo. Recordemos, les contaba hace un tiempo que yo era un niño bastante solitario, entonces vivía en una casa grande, con un patio muy grande, pero no tenía vecinos. Esto aparecería mucho más tarde en mi vida cuando me hice más amigo de mis compañeros de colegio. Pero hubo una época entre el año 86 y 87 que muchos niños como yo descubrimos un mundo fantástico. Y nos gustó, más allá de otras series y franquicias con juguetes que estaban muy de moda en la época, He-Man, o sea, Master of the Universe, como se llama en su nombre completo, y es el caso de los Transformers, que irrumpieron en Chile 2 años después de que irrumpieran en Estados Unidos, un juguete originario de Japón, que se armó toda una historia en Estados Unidos, con una serie, con un cómic, y que sin duda marcó el inicio de una época que se prolonga hasta el día de hoy, que en el fondo se extiende. Hasta estos días han salido franquicias de películas live action, distintas versiones de la animación, distintos cómics y sobre todo las figuras, los juguetes que siguen apareciendo hasta nuestros días. Y por eso hemos querido invitar a este primer capítulo de la segunda temporada a mi querido amigo Pepe Chot de Transformer Connection, a quien le damos la bienvenida. Un gusto saludarte, Pepe, bienvenido a nuestro programa. Igualmente, Javier, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar acá compartiendo recuerdos acerca de Transformers. Y hemos invitado a Pepe porque efectivamente, así como lo es Mauro Mesa, quien tuvimos en nuestro programa de televisión el año pasado, Pepe es un gran coleccionista, aparte ha difundido, ¿cierto?, para los aficionados chilenos las novedades de la franquicia, ¿cierto?, en su Transformer Connection, también en Great Collections, también en Instagram y participando en Great Collections en otro programa. Uh-huh. Y tú eres un coleccionista también, que lo quisimos invitar porque es un coleccionista de la época antigua. Tú empezaste, ¿cierto?, cuando llegó a Chile la franquicia. ¿Qué recuerdos tienes de ese inicio? ¿Cómo llegaron los Transformers a tu vida? Primero yo creo que fue la serie animada, porque fue... partamos porque yo vivía en Osorno, soy de allá, y teníamos un solo canal de televisión, que era TVN, claro, o Canal 7. Entonces era lo único que había para ver en las mañanas, el fin de semana, y de repente, ¡pum!, aparecen Transformers. Y quedé loco con la idea, con el concepto. Y después de eso llegaron juguetes a jugueterías locales de la ciudad, pero antes de eso, para mí era solamente la serie animada, fue el primer impacto que yo tuve. Y era, claro, una época donde había otra que me gustaba, pero nunca tuve juguetes, fue Mask, estaban los G.I. Joe que aparecieron por ahí en la época. Estaba Visionaries. Los Visionaries. Los Visionaries, claro. Había unos que volaban, ¿te acuerdas? Con unas alas. Los Silverhawks. Silverhawks. Thundercats. ¿Te gustaron alguna de esas? Y si te gustaron, fíjate que esto con Transformers, ¿no? Sí, al final siempre quedé con Transformers. Fue lo que más me gustó. Ahora, tenía siempre como un... o sea, como para hacer como el tema aparte, los Centuriones. Ese era otro que me gustó mucho y también avancé mucho haciendo difusión eso hace un par de años.
¿Cómo era el tema más encima en provincias, en regiones, que era todo más limitado el tema de los juguetes? Llegaron, ¿cuánto más tarde te acuerdas tú que la serie? Habrán llegado, no sé, si la serie, por ejemplo, habrá sido en marzo, las Marzo del 86, para que la gente se ubique. Claro. O abril, por ahí apareció. las figuras tienen que haber llegado como en agosto, septiembre, una cosa así. Tarde, o más cerca como de Navidad en realidad. Claro, o sea, como Una a fin de año. Claro, una cosa así. Aparte que no existía, en esa época Hasbro no estaba en Chile, entonces se distribuía con Abramovich. Abramovich, claro. Y ellos le vendían entonces a cadenas de multitiendas como DIN, por ejemplo, en esa época. Me acuerdo. O jugueterías independientes, que de repente era como cordonería. Y tenían un apartado de juguetería y ahí tenían un par de Transformers. Es lo mismo que me pasó, fíjate, el tema de las cordonerías. Qué tiendas más maravillosas. Sí. Yo tenía una cerca, yo venía a Niamata, Centro Santiago, o Santiago Ujú. Centro, y tenían Mayoret, los autitos favoritos míos, importados desde Francia, y puestos ahí en un escaparate junto con las lanas y los Ujú. palillos y las Sí. agujas y los cordones que vendían. Claro. Y lo tenían, era impresionante en los negocios de barrio de esa época, lo que tenían ahí. Ahora Sí, no. allá igual. La cordonería principal en el centro de Osorno tenía como la mitad de la tienda con, como dices tú, lanas y un montón de otras cosas, y a la mitad estaban los Transformers. Era una cosa, dos mundos totalmente distintos ahí en el mismo lugar. ¿Te acuerdas los primeros personajes que tuviste en figura? El primero que tuve fue un Bumblebee, el Bumblebee chiquitito. Claro. Yo quería tener uno más grande, pero me saqué malas notas. Ah, ya. Entonces el viejito pascuero se encargó después de traerme, sí, pude repuntar y me llegó después el Dinobot Slack, Ah, el ya, ya, ya. Triceratops. Esos fueron los primeros. A mi hermana, extrañamente, le regalaron a Bombshell, después lo heredé yo también. Y a mi hermano, creo que le recibió a Silverbolt. Ah, ya, perfecto. Así Los llegaron los Iron Man. primeros a la casa. Pero el primero fue Bumblebee. ¿Cómo fue la recepción de tus papás? Porque a mi mamá le encantaban los Transformers. Decía, ¿qué juguete más ingenioso? Se transforma en otra cosa. O sea, no es Sí. solo un auto o solo un robot. ¿Qué opinaban tus papás en la época? Sí, mi papá se sorprendía harto con la ingeniería que había detrás de eso. O sea, el ingenio de cómo mover piezas de un lado a otro para llevarlo del robot a un vehículo u otra forma. Claro. A él le gustaba mucho eso. Y cuando va avanzando el tiempo, tú también, y no sé si llegaron a los hornos, llegó la famosa revista Transformers, el cómic de Marvel editado en Chile. Sí, justamente lo que comentábamos antes, que en el fondo yo la primera vez que vi los cómics encontraba que estaban mal impresos, mal hechos. Mi primera impresión fue, esto es copia de otra cosa. Ah, Es como de baja calidad, esto no es valioso. claro, no, sí, eso es lo que la primera impresión, sobre todo los primeros números que conversamos Claro. antes de eso. Y acuérdate que existía en la última etapa la invitación a participar del club de Transformers. Claro. ¿Escribiste ahí para el club o no? No me acuerdo, creo que no lo hice. Yo tampoco era malo para eso. No, yo era malo. Una vez solamente participé en un concurso así por correo que era de Colacao. Ah, Y había que ya, mandar ya. a España una carta y lo hice. Y me mandaron de vuelta una figurita. Ah, no te puedo creer, eso no Sí. sabía. Eso lo hice. Pero nunca me metí al club de Transformers. No sé por qué. No, yo tampoco era malo para el tema de los clubes, malo para interactuar con gente, malo para todo, digamos. O sea, la interacción vendría muchos años después en mi vida, acompañado de otras cosas, claro. Y la serie, recordemos, se extendió hasta el año 87-88, por ahí, Más o menos, sí. en Chile, Sí. donde de hecho en pleno 80 y... Pasó algo en Chile, que resulta que cuando este punto pivotal que fue Ujú. la transición de la temporada 2 a la 3, en Ujú. Chile estamos viendo la temporada 1, 2, y estaban llegando los juguetes de la 3, que es lo que conversábamos antes. Claro. Y después yo estaba con los juguetes, tenía estos, los chiquititos, los Mini vehículos. los microcards, digamos, como se llaman Claro. en inglés. Y pucha, no salen, pues ¿cuándo van a salir? Y de repente aparece la temporada 3 y salen. Y aparecen, digamos, todos los personajes que yo tenía. ¿Tuviste un impacto similar, digamos, en eso que tú, no sé si lo tuviste porque tú tuviste personajes que aparecían en la temporada 2, yo no tuve. Claro. Entonces, ¿qué emoción te provocaba que, pucha, este personaje que tengo en la figura aparece en la serie? Eso era siempre emocionante. Ahora yo no tuve el tiro personajes como de la tercera temporada. No me acuerdo mucho. Y de repente yo recibí de regalo a Galvatron y a Metroplex, que eran figuras grandes, Claro. y eran como de la tercera temporada. Pero no recuerdo, ya para esa época ya estaban al aire, entonces Entonces, viste que también aparecían. sí, Claro. veía que estaban, que aparecían los mismos personajes en la pantalla.
Vamos a tocar el tema más profundidad en el siguiente bloque, pero ¿qué te pareció que la tercera temporada ya no estaba Optimus Prime y había otro líder en los Autobots, que era Mira, Rodimus? hay una cosa que no es muy popular, porque en realidad a no mucha gente le gustó Rodimus Prime. Mucha gente lo detesta, sobre todo como parte, siendo Hot Rod, que se metió en la película y que por culpa de él mataron Claro, en a la Optimus pelea, Prime, claro. todo eso. Pero aparte de eso, o sea, yo trato de mirarlo desde el punto de vista de Optimus Prime. Cuando te lo presentan, él ya es un líder, él ya está en la cúspide, él es Claro. valiente, tiene la moral perfecta. Optimus Prime parte de abajo. Y él parte equivocándose, parte deprimido. Dubitativo, es un líder Dubitativo, muy, claro. una figura muy, muy humana en eso. Claro. Un tipo, Y personalmente pienso que se lo fregaron en Hasbro, Claro. porque llega al final de la temporada cuando por fin madura y dice, sí, es mi responsabilidad, yo la voy a llevar, y vuelve Optimus Prime. claro, que Y es le la quita temporada otra 3. Pero ahí está la pregunta clave. ¿Tú viste la película y antes de ver la temporada 3? A diferencia mía, que yo hoy de repente, ¡pum! Cambiaron el líder. ¡Ah, Yo chuta! sé que la vi arrendada en VHS, la distribuidora se llamaba Entrete en esa época, Ah, me y parece. probablemente alcancé a verla antes de la De siguiente. ver la temporada 3. No, ahora me acuerdo, no. Yo vi primero la temporada 3, muy avanzada la temporada 3, y después vi la película. Claro. Y me acuerdo porque me llamaba la atención que habían cosas que estaban mezcladas en el tiempo. Por ejemplo, uno ya en la temporada 3 conocía a los Aerial Bots. Sin Claro. embargo, en la película no aparecen. No, Pero sí aparece Ultra Magnus. O sea, están mezclados algunos personajes, otros están porque ausentes. la planificación de la película fue anterior, Claro. me parece, a temporada 2, o fue entre 1 y 2 que planifican la película. una cosa Exacto. muy Y la rara. película se tardaron 2 años en hacerla. Exactamente, fue una distancia de 2 años. Entonces, claramente habían cosas que no iban a aparecer. Y que iban más rápido quizás por el carril de la serie. Recordemos, para la gente que no sabe mucho de la franquicia Transformers, que la película de 1986 se dio en algunos cines de Santiago. Yo no pude verla, vi la película 2 años más tarde, o sea, ahí me enteré que había pasado, por qué habían cambiado los personajes. Y el gran quiebre que establece la película de 1986 es la muerte de Optimus Prime, del líder histórico, ¿cierto? Spoiler de 40 años. Exactamente, después de 40 años, no importa, toda la gente la ve la película ahora, no importando saber el final. Pero la cosa es que establece un quiebre, ¿cierto? Donde la gente de Hasbro Ujú. opta por esto de matar los personajes porque tenían que vender más juguetes. Entonces ya, matemos Claro. esto y aparecen nuevos. Y provocó todo lo contrario, toda la gente está enfurecida, digamos, ¿cómo se le ocurre matar? Hubo demandas de abogados en Estados Unidos. Cartas de niños. Cartas de niños, salían los niños llorando del cine. Ujú. Yo por suerte la vi un poquito más grande, pero no me provocó tanto impacto. Y sobre todo porque yo había visto la temporada 3, Ujú. antes de la película. Después entendí Claro. que había... Pero a mí al principio, ya bueno, cambiaron el líder, no sé qué habrá pasado con el anterior, pero apareció otra vez, digamos. Bueno, no me cuestionaba mucho a esa edad las cosas. Pero también cuando tú viste la película, si la viste y tú la viste por lo que cuenta un poquito después de Sí. ver la temporada 3, fue un impacto también grande esto cosa que hicieron de matar personajes, sobre todo. Sí, Optimus claro. Aparte que en la película como que se esmeraron totalmente en hacer lo más dramático posible la muerte de Optimus Prime. Acuérdate que la escena va perdiendo sus signos vitales, la gente llora, hay una música súper triste, pierde los colores, es una cosa... Le faltó convertirse en ceniza. Prime. Claro, sí, faltó un poquito para eso. Faltó Claro, poco para eso, el niñito llorando sobre su mano. Claro. Es terrible. No, claro, demasiado dramático porque quizás por un niño, Claro. un niño chico. Pero en realidad fue un momento muy, muy potente. Es uno de los Ujú. momentos, yo creo que de la historia de la animación, del cine de animación más potente y recordados de la historia. ¿cierto? Aparte que tú veías esa escena, pero tú tenías en una esquina de tu corazón, tú decías, no importa, al final de la película seguramente va a volver. Y avanza la película y no No pasa vuelve. No, y lo que es peor, después muere el líder que habían designado, que era Ultra Magnus, porque tenía la matriz. Claro. Y lo queda desarmado, chuta. Otro más. Otro más. Sí. No, terrible. Vamos con una pausa, señor director. La primera pausa musical. De ahí les contamos los temas que nos convocan. Tenemos 2 pausitas musicales muy entretenidas, porque siempre Vintage lo hacemos con música. Así que volvemos un segundito. Estamos de regreso en Vintage de Recuerdos. Y la última canción, empezamos por lo último. Es muy interesante porque es lo último que hizo Stan Batch para
la serie War for Cybertron, Ujú. que es la última expresión, o una de las últimas expresiones, ¿cierto?, de la franquicia, sobre todo los personajes de la primera generación que se llama G1, para que usted entienda en la casa. La G1, cuando hablamos G1, la gente que nos gusta los Transformers, es correspondiente a la primera generación, que son 4 temporadas, por lo menos en Estados Unidos, de serie de televisión. Ujú. Los juguetes que aparecieron hasta 1988, hasta el 89 con los Pretenders por ahí. Y en fondo engloban los Transformers clásicos de los años 80. Y para mí fue mucha emoción ver War for Cybertron y escuchar una canción original de Stan Batch que Sí. había hecho las canciones para la película de los Transformers, nuevamente escucharlo. La otra que escuchábamos es la canción clásica de Stan Batch, que es de De Power, Touch. de Touch, perdón. Ujú. Y la primera en una suite que hacía Vince Dícora, gran compositor para cine, scores para cine, Ujú. que hizo muchos trabajos para películas y hizo un trabajo espectacular para la película de Transformers de 1986 y también para la serie, la temporada 3. Y aprovechando que habíamos hablado de Stan Batch y War for Cybertron, ¿qué te pareció o qué te han parecido las nuevas encarnaciones de la franquicia? Porque la franquicia empezó a cambiar muchísimo. Yo creo que el gran reimpulso de la franquicia fue en los 90, Ujú. que hay un montón de coleccionistas y fans de la época con los, ¿cierto? Beast Wars. Los Beast Wars, claro, ¿cierto? Los Beast Wars. Y posteriormente con, que vendría el 2001, que tengo un amigo que le encanta, que es de la época. Estaba Robots in Disguise, Car Robot, lo llaman en Claro, Japón. Car Robot en Japón y ¿cómo se llama esto? Se olvidó el nombre de los 2000. Y después vendían las películas pues, de Michael Bay, las Claro, live action, 2007. en donde con los mismos nombres cambian totalmente Mm. los personajes, su fisonomía. ¿Qué opinión tienes tú de todo esto? Sobre todo las películas de Michael Bay, que son tan criticadas. Sí, es chistoso porque yo a esta edad, digamos, y respeto mucho también a los fanáticos que son más jóvenes. Para ellos, las películas de Michael Bay son su G1. Ellos lo ven de un punto de vista muy diferente Los niños a de los uno. 2000, claro. Claro. Y para mí, yo nunca estuve en contra de los diseños porque para mí, cada vez que salía una serie nueva, yo entendía que no era una continuación de G1, sino que cada vez era una nueva iteración, repetían los personajes, la temática, los conflictos, pero eran otro sentido. Y para mí las películas fueron nuevamente otro universo que se estaba abriendo. Entonces para mí no fue un problema. Los diseños, lo único que echaba de menos, sí, el conflicto. O sea, sentía que los Decepticons no tenían un motivo grande como para funcionar. No había una razón de ser. Claro, yo creo que esa es una crítica muy válida porque yo encontré eso, que los malos de la película, los Decepticons, aparecían como robots casi sin pensantes, sin Claro. tener una ideología, o sea, un motivo. Sin personalidad. Sin personalidad. Hay para mí un tema grave, tanto en Autobots como en Decepticons, pero sobre todo en los Decepticons, en las películas de Michael Bay, de desarrollo de personaje. Sí, Es un mal desarrollo muy de pobre. personaje, que no se corregiría, y no lo dirigió Michael Bay, hasta para mí Transformers Bumblebee, Claro, que fue Travis mucho Knight. más tarde. Exactamente. sí. Ahí como que retomó otra vez esta cosa que el personaje tenía vida, tenía Claro. una personalidad propia. Eso yo creo que es algo. Me acordé del nombre de amigo también de Hans, que siempre me acompaña a Ujú. Hans en la Buitefera, así que le mando un saludo. Armada. Que Armada. también hay toda una generación como él de niños Sí. de la época que empezó a meterse en Transformers. Claro, la trilogía Unicron, Transformers Armada, Energon y Cybertron. Exactamente. La trilogía. Y ahí te aprovecho a preguntar, después de que se diluye el primer impulso, sobre todo en Chile, de la G1, la Ujú. serie, lo que se alcanzó a dar en Chile hasta la 3, creo, cambia un poquito tu gusto, te vas hacia otras aficiones. También tenemos una época que no pescamos nada, que como yo digo que en los franceses tienen un término, que aparece la época de vin de femme en la chanson, que es que el vino, las mujeres y las canciones. Uno se olvida de los juguetes, se olvida Claro. de las aficiones y empieza a perseguir o deporte o chiquilla, digamos, en cualquier caso. Y también de la música y otra. ¿Qué pasó contigo en los 90, por ejemplo? Para mí coincidió con la salida del colegio. Por una parte ahí como que ya dejé Transformers, salí del colegio y me vine a Santiago a estudiar y a trabajar. Ah, ya. Hasta que me topé en el centro de Santiago con una juguetería otra vez, cordonería, cosas así, y tenían un Aerialbot G2. Yo no sabía de los G2 en ese minuto. G2, para que la gente entienda, son los mismos G1 que le cambiaron los colores, digamos.
Cambiaron los colores y cambiaron los empaques. Ah, claro, sí. Era el mismo molde. Claro, mismo. Cambiaron los iconos un poco, lo refrescaron un poco. Claro. Y acuérdate que la serie animada, sacaron la misma serie animada, pero las transiciones, en vez de la insignia que iba y volvía con la musiquita, Claro, era un cubo de animación CGI. Claro. Que giraba y esa como que hacía la transición de una escena a otra, pero era la misma serie animada. Esto por ahí por el año 92, para que la gente... Claro, más o menos. Claro. Y esa época fue como que ahí se fue a pique Hasbro, en realidad Claro. no le apuntaba nada. Y en esa época no había internet todavía, en el año 92, así como para que cualquiera lo acceda. Entonces me acuerdo que lo vi y lo compré, porque yo dije, nunca lo tuve y probablemente nunca lo voy a tener. Sí. Entonces era como, tú pillabas algo y era como, lo llevo al tiro porque seguramente jamás voy a volver a tener esta oportunidad. No como ahora, si tú miras para atrás, hay eBay, tú lo puedes conseguir, o los antiguos, reediciones, hay montones. Claro. Entonces es otra idea. En ese momento era lo que había y era tu única esperanza. Oye, a mí que hace tiempo enganchaste con Beast Wars, con lo que empezó a venir después en los 90. Sí, que de hecho también lo enganché sin querer, porque estaba en mi casa y estaba viendo HBO. Y de repente HBO cuando tenía en el cable, cuando tenía unos espacios así entre películas o entre programas, rellenaba con cualquier cosa. Y de repente no estaba en la revista. Ojo, en esa época había que ver una revista con la programación de las películas. Otra época, claro. Otra época. No estaba en la revista. Y de repente aparece Beast Wars. Y yo quedé para adentro, o sea, dije, ¿esta cosa qué es? Y me acuerdo que fui al centro, y había una tienda Village, y ahí estaban estas cosas que eran Transformers, o decía Beast Wars, y abajo chiquitito Transformers. Pero Hasbro ahí se notó que jugó como a seguro, porque el logo de Hasbro no estaba por ninguna parte, era Kenner. Ah, claro. Porque ya para ese momento Hasbro ya había comprado Kenner, pero no se atrevió a tirar esta nueva idea bajo la marca de Hasbro, la tiró como Kenner, así como si falla, bueno, ya le echamos la culpa a Kenner, se echa tierra encima y se acabó, no pasa nada. Es un poquito lo que pasa con Warner, que son los dueños de New Line Cinema. Ah, claro, exactamente. Que no se atrevieron con El Señor de los Anillos y por eso New Line Cinema produjo El Señor de los Anillos y no Warner. Una de las grandes decisiones claro. de las compañías. Bueno, ahora Exacto. es toda una pelea por Netflix, o Netflix está dando a comprar Sí, Warner, Warner, claro. un montón de cosas, pero fíjate que lo interesante es que enganchaste, pero pasa una cosa cuando uno engancha de nuevo. A mí pasó muy tarde y no sé, no recuerdo un momento que pasó. Creo que fue gracias a War for Cybertron. Voy a aprovechar de mostrar a la cámara un personaje que es justamente de esta generación nueva, motivada por War for Cybertron, que se llama Jetfire. Es un personaje muy atractivo. Un robot también que el tamaño es enorme, porque están ahora con las escalas normalizadas, digamos, Claro. Voyager. Este me parece que es Commander. Es Commander Class. Digamos, el porte es muy grande. Y yo creo que War for Cybertron, para todos los amantes de G1, permitió revitalizar un poquito esa antigua o los inicios de la franquicia. Los personajes vuelven a parecerse a los de los inicios, con toda una construcción histórica muy interesante. Por ejemplo, Megatron, que vamos a mostrar ahora, también tiene una, a pesar de que esta es la edición del SS86 de la película de 1986, pero el desarrollo de personaje que tiene Megatron en War for Cybertron es muy, muy interesante. Esto fue el año 2021, la serie de Netflix. ¿Cómo también tomaste esta serie? A mí me gustó. Yo sé que hay fanáticos que no les gusta porque la encuentran muy lenta, como que se pierden. A mí lo que me gustaba era que era como cada personaje era un scan del juguete. Por primera vez se juntaron las dos cosas. Exactamente. Los juguetes, hasta incluso los tornillos. Sí, claro. las articulaciones eran exactamente igual, ver la figura y la animación. Era como una cosa muy pegada a la otra. Y eso lo encontré súper bueno. Lo único malo sí es que sacaron como la línea de juguetes se expandió muchísimo más de lo que aparecía en la pantalla. También lo vi en carne propia. Entonces, sobre todo los que buscábamos juguetes más parecidos a los G1, tenemos que conformarnos muchas veces con estas ediciones. Claro. Los War for Cybertron, Air Rise, digamos, Siege, Air Rise. Pero a mí me gustó en todo caso. La disfruté bastante. Permite decir que la G1, digamos, todavía tiene su fanaticada y que todavía sigue siendo y conviviendo en igualdad de condiciones con todas las otras iteraciones que ha tenido, o sea, los Beast Wars, los cierto Armada y hasta el día de hoy las películas de Michael Bay también, o el Bayverse, como se llama. Sí. Y efectivamente todavía sigue teniendo el gusto la G1, ¿no? Sí, no, la gente todavía lo busca. Y por eso, bueno, siguen apareciendo más figuras inspiradas o muy similares a la G1.
También pasa cuando uno es más viejo que tiene la posibilidad de comprarla, porque en su momento, y voy a mostrar Optimus Prime, Sí. yo no tuve Optimus Prime hasta el Rise, que es Ya. el de la edición de War for Cybertron. Ujú. Pero este es el SS86, que les quedó muy bueno en Hasbro. Sí, Y también tú has podido cumplir, uno en general ha podido cumplir un poquito los sueños que tuvo cuando chico, de poder tener la figura cuando en su momento era muy escasa o muy cara, ¿no? Claro que sí. Eran las dos cosas, muy caras y muy escasas en esa época. Tú ahora tienes familia, eres casado. Casado con 2 hijos. ¿Cómo toman tu afición, que es un tema que siempre pasa en las casas? Sí. La señora, los niños, Mira, sobre todo la señora, que es el tema. Yo siempre le digo a mi señora que, o sea, como en esas películas así como con viajes del tiempo, o sea, hay un punto en el tiempo en que ella tuvo la oportunidad de haber cambiado el curso de la historia, porque a mí me gustaban mucho los juguetes, año 92, que sé yo, cuando me compré ese Ariel Bot, casi que lo compré a escondidas porque en esa época ser fanático de juguetes era muy mal visto, eres inmaduro. Entonces Terrible. era casi... Hay hasta una película, te quiero decir, que hay una película que termina, yo esto es una discusión que tengo con mi señora, que se llama 40... El Virgen a los 40. Virgen a los 40. Sí. Y que el final, voy a hacer otro spoiler, no se preocupen, otro spoiler de película, pero termina con que el hombre vende las figuras, po. Claro. O sea, tiene que rendirse, ay no, es porque ha empezado un negocio, entonces vende la figura y empieza un negocio. O sea, el tipo renuncia a su ser para Exacto. quedarse con la pareja nueva Sí. y ya no ser más virgen, de familia, tener niños y todo lo que conlleva. Yo no sé qué opinión te estuvo, pero es negativo, uno no puede renunciar. O sea, este ser de uno, de coleccionista o que le guste algo, va a aparecer en algún momento. Sí. O sea, yo lo he pensado harto, sobre todo ahora para mi último cumpleaños lo pensé harto y dije, pucha, todavía me gusta esto, pero ¿por qué? Y la verdad es que hay un tema como de identidad. En el fondo va muy de la mano de lo que es uno al final. O sea, el que colecciona o le gusta Transformers tiene ciertas características muy específicas en cuanto a su orden de la vida, sus valores, cómo la lleva la vida y cosas así. Sus relaciones también. Yo contaba en el programa anterior que efectivamente la serie entregó valores. Había personajes que entregaban valores, la serie Claro. original de la G1. Las primeras temporadas, Optimus Prime, por ejemplo, es un líder, digamos, íntegro. De Claro. hecho, cuando lo hace Peter Cullen, la versión en inglés, el doblaje en inglés, el de en español, que es muy bueno también, es buenísimo, yo encuentro superior en algunos puntos a Peter Cullen, pero sobre todo Peter Cullen lo hizo inspirado en un hermano Ujú. que había estado en Vietnam Claro. y que volvía con un tono del guerrero que sabe la cosa cuando es complicada, Ujú. cuando hay que salir adelante y hay gente muriendo alrededor, y tiene esa calma del guerrero que es experimentado, que sabe que hay cosas por las cuales preocuparse y otras por las cuales no preocuparse tanto, sabe a quién ayudar y a quién no. Yo creo que ese es el resumen, cuando yo leí esto de Peter Cullen, yo creo que es el resumen de este personaje y los valores que entrega. Exacto. Sí. No, yo Esa también- templanza que hay que tener. Exacto, y yo vi también esa nota, digamos, de Peter Cullen, cuando él habla sobre su hermano, y él cuenta, le dice, ¿sabes qué? Me ofrecieron este papel para interpretar un personaje, voy a hacer un camión rojo. Y él como que lo tira como, voy a hacer un camión rojo, algo Claro. muy simple. Entonces el hermano le dice, no, pero si vas a hacer un camión rojo y vas a llevar valores, tienes que ser el mejor. Claro, exactamente. Y el eso mejor. como que lo eleva, digamos, a un nivel, a otro nivel, digamos, lo que te decía antes. O sea, Optimus es un líder muy grande, digamos, en el universo de las series animadas de la época. No, absolutamente. Vamos a la segunda y última pausa musical, señor director. A la vuelta les voy a contar qué personaje me gustaba a mí, que es totalmente distinto a este que le mostramos y le vamos a mostrar a Optimus Prime, que es el gran líder, ¿cierto?, de los Autobots, los buenos, los héroes de la franquicia. Es bastante distinto, pero ¿por qué me gustaba? Bueno, cada uno tiene su razón, así que pausa y regresamos. Eso en Vintage, el baúl de los recuerdos, y estábamos repasando unas cancioncitas de un día como hoy en la música, un día como hoy, en 1966. Llegan al número 1 los Beach Boys con Good Vibrations, realmente es espectacular. Hemos hablado antes de esta canción, que realmente marcó un hito en esta gran banda de Estados Unidos, que en ese momento, sobre todo con Brian Wilson, quería competir con los Beatles en cuanto a la creatividad. En 1967, el trágico deceso de Otis Redding con su famosa canción Sitting on a Dock of the Bay. 26 años cuando falleció en un accidente de aviación. Su avión cayó
en las congeladas aguas del Lake Monoma, cerca de Madison. En 1975, ABBA lanzó el single Fernando, una de las canciones inmortales de este grupo sueco que estaba viviendo, luego de su irrupción en el mercado con Waterloo, que ganó Eurovisión en 1974, estaba viviendo los mejores momentos de su carrera, que no sería tan extensa, se extendería solamente hasta 1981. Y en 1983, número 1, 6 semanas, la última canción que escuchábamos, 666, Paul McCartney y Michael Jackson, unas grandes colaboraciones de la historia de la música. Dicen que en ese intertanto que ellos colaboraban, que ellos se conocieron, surgió la idea que le dio Paul McCartney a Michael Jackson que invirtiera en comprar derechos de canciones. Ah, perfecto, dijo Michael Jackson. Compró todo el catálogo de los Beatles y le ganó la postura al mismísimo Paul McCartney. Cosas que pasan en la historia de la música que también compartimos con todos los amigos de Vintage y con Pepe Chot, que nos estaba contando un poquito su faceta de comunicador y también de ver todo lo que aparece en la franquicia Transformers el mismo día que sale o incluso antes. Cuéntame la historia que estábamos hablando ahí en los comerciales de la película del 2007. Claro, año 2007, te decía que me enteré que la película se estrenaba el 1 de julio, 19 de julio 2007. Ese es mi aniversario de matrimonio. Y yo automáticamente pensé, yo no voy a poder ir a ver la película, entonces ¿cómo lo hago? Y una característica del fanático de Transformers es que tiene un rasgo obsesivo. Entonces yo me obsesioné y dije, tengo que verla antes, de alguna manera. Entonces primero fui a Hasbro, que no estaba en su mejor momento, estaba mudando de una oficina a otra, no me pescaron ni embajada, y yo dije, voy a tener que conseguir de alguna manera ir a la premiere. Se me metió en la cabeza eso. Entonces contacté a la gente que distribuía la película, que era United International Pictures, ahí en Huérfanos. Ya no existe lamentablemente la empresa, pero ellos distribuían Paramount y Universal. Entonces lo llamé para tener una reunión con ellos. Entonces me dicen, ya, ok, ven acá el jueves a las 5. Siempre me acuerdo, el jueves a las 5 de la tarde te esperamos. Y en esa época en mi pega usábamos traje, corbata, Claro. entonces, y partí así al centro. Entonces llego allá y me quedan mirando y me dice, ¿y tú eres fanático de Transformers? Era como, nos juntaban y pensaban que iba a llegar así, con una polera de Transformers. Claro. Y llega este caballero de corbata, entonces ya me hacen pasar, conversemos de qué se trata. Entonces yo le explico súper sincero, mi problema es este, es el aniversario de matrimonio, no voy a poder ir, necesito ir a la premier. Por favor, ¿cómo hago para que me inviten a la premier? Entonces me quedan mirando, me dicen, ya de acuerdo, te vamos a invitar a la premier, pero a cambio te vamos a pedir que tú hables por la película, por nosotros, en televisión. Si yo estaba dispuesto a hacer eso. Y yo pensando eso jamás va a ocurrir, claro, le digo yo, obvio. Y ocurrió. Entonces me entrevistaron de Canal 13 en esa época. Que aparecí también en el 7 en algún momento. También estuve en radio, en un programa ahí en Eduardo Yáñez. Mega también estuve, así que he estado en distintos medios a través de esto y fui a la premier en esa oportunidad. Increíble. Y ahí aparece tu faceta de comunicador, de poder comunicar las novedades de la franquicia, sí, hablar de la franquicia con tu espacio Pepe Transformer Connection y en otros espacios. Es que a partir de ese momento surgió, más o menos por la misma época, apareció Facebook. Era como nuevito la plataforma, estaban los grupos, empecé a armar un grupo en Facebook. Al mismo tiempo Hasbro se interesó en el fondo de lo que yo estaba haciendo con la gente de United International Pictures y ahí tomamos contacto y empezamos a desarrollar participación en eventos. De repente había lanzamiento de figuras, pero quieren hacer una exhibición de figuras, ponte tu replay de Parque Arauco, replay de Plaza Vespucio. Organizé un grupo y con ellos entonces hicimos las exhibiciones. O había un evento que era la Feria de Ficción y Fantasía en Las Condes, también exhibíamos allá las figuras. Y yo creo que el evento más grande que se alcanzó a hacer fue la Estación Mapocho, que era Transformers, ¿cómo le llamaron? No me acuerdo el subtítulo que tenía, pero estuvo un mes, en agosto de ese año, ahí en la Estación Mapocho. Entonces estaba lleno, era como un museo de Transformers, y después habían animatronics y otras cosas, pero estaba lleno de figuras, era increíble. Ya en el cierre de nuestro programa viene la gran pregunta, redoble de tambores, que hacemos acá. ¿Cuántas figuras tiene Pepe Chot en su colección? ¿Hay un cálculo o las tienes también en tu estilo así bien definido? No, una estimación. En realidad nunca me he sentado a hacer un inventario de todas las figuras, pero
¿cuántas habrá? Unas 5.000 figuras entre grandes, chicas. 5.000. Sí. Y otros ítems también que son de Transformers, que están parte de la colección. Y lo que hablábamos antes, ¿qué dice la señora? Bueno, tiene que aceptarlo. Bueno, yo te contaba que en el fondo mi señora tuvo en sus manos el destino, digamos, de toda esta colección, porque como yo te decía, me daba vergüenza en el pasado que se supiera que me gustaban los juguetes. Entonces, la conocí a ella, estábamos pololeando, íbamos en el Apumanque caminando y íbamos derecho al Rochet, el castillo del juguete. Y yo como que no me aguantaba, le digo, oye, ¿no te molestaría si paso a ver juguetes un minuto? Y ahí entonces yo le digo, ese fue el minuto. Tú viste haberme dicho, sí, me molesta. Y quizás nunca hubiera pasado todo esto. Claro. Pero va y me dice, sí, ningún problema. Yo también miro las muñecas. Ah, ya. Así que ahí, hasta ahí, como yo siempre le digo, en ese día yo como que salí del closet con los Transformers. De ahí me importó nada. De ahí yo iba a las tiendas que me decían, mire, está buscando un regalo para su hijo. No, es para mí. No, es parecido a lo que pasó a mí, que mi señor me conoció en una exposición que hizo un amigo de la historia de la Fórmula 1 en miniatura. A mí me gustan las miniaturas, o sea, en general las figuras y las miniaturas, sobre todo los aviones, los autos. Entonces siempre le digo, tú me conociste en esto. Claro. Ella era periodista, iba a cubrir, yo iba a cubrir, ella era la periodista del Instituto Chileno Británico, que hacía la exposición, entonces yo le digo, me conociste en esto. Así soy, digamos, esto es lo que es uno. Exacto. Oye, Pepe, realmente ha sido muy, muy grato conversar contigo. Yo creo que vamos a retomar la conversación en alguna otra oportunidad para seguir analizando lo que es el presente y futuro de la franquicia, pero es una franquicia que sigue viva, que continuará por los siglos de los siglos, ¿no? Eso espero. Sí. Eso, ¿cómo ves el futuro para cerrar de la franquicia? A ver, yo veo el futuro de la juguetería en general un poco difícil. La tendencia hoy en día es que los niños como que, porque en el fondo las jugueteras quieren venderle a los niños y los niños están más enfocados en lo digital. Claro, en pantalla. Entonces los que buscamos estos juguetes somos los viejos, y los que nos gustan del pasado, digamos. Lo mismo que pasa con el modelismo plástico, con un montón de otros hobbies. Entonces le está costando un poco a las empresas, en este caso a Hasbro, poner las figuras en el mercado. Por ejemplo, este año salió la Age of the Primes, una nueva línea que llegó a la primera wave de figuras, o sea, para que la gente primera entienda, ola, la claro. primera ola, que en el fondo son 4 figuras y no llegó nada más. Me refiero al mercado de retail, Claro. no me refiero a las tiendas de especialidad. Las tiendas de especialidad las trajeron todas, pero retail, así como para que cualquiera pueda comprar, no llegaron muchas. Entonces está difícil. O sea, si tú quieres juntar un Devastator, que son 6 figuras, y solamente pudiste comprar 2 y no hay más, frustrante. Claro, y más encima de eso hay que sumarle el costo que lógicamente Claro. tienen que se ha crecido en algunos tipos recientes por el tema del petróleo y ¿cómo se Sí. llama? Todo digamos la materia prima de la figura. Exacto. O ¿cómo se llama? El asunto de las aduanas de Donald Trump. También por los aranceles. Los aranceles, Claro, exacto. lo complica. Todo eso lo complica. Entonces lo veo difícil, pero confío en el corazón de los diseñadores, que cada vez que hay un evento en línea, digamos, de Hasbro, ellos lo presentan con unas ganas que uno dice, ojalá que llegue hasta acá. Claro, sí, eso Hasbro ha hecho un trabajo muy interesante en eso, la presentación de los productos nuevos, que Y es muy atractivo. por último, confío también en que va a pasar otra vez un bache tipo año 92, pero que va a volver a surgir año 96. Siempre se recicla Sí. algún punto de la franquicia. Nos despedimos entonces. Muchas gracias, Pepe, por acompañarnos. en este Gracias por la capítulo. invitación. Feliz de estar acá con ustedes, contigo. Así es, y así termina nuestro primer capítulo de esta segunda temporada Vintage aquí en Radio Dejando Huellas, en nuestro Instagram Live, @Radio Dejando Huellas. Los esperamos el próximo miércoles. Después nos tomamos una pausita por la fiesta de fin de año y retomamos en enero. Así que continuamos aquí en Radio Dejando Huellas, la señal de la reina. Nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos. Esta fue la hora de los recuerdos en Radio Dejando Huellas, la radio de la reina. La próxima semana, Vintage abre su túnel del tiempo para repasar la música, las costumbres, las máquinas y los objetos del ayer. Vintage, el baúl de los recuerdos en la 106.5 FM, la radio de la reina.